Y hoy vamos a hablar con un jugador de universidad, un jugador de college. Ya sabéis que hemos hecho diversas entrevistas a jugadores de college durante los últimos meses, pero esta es muy especial. Porque, si bien hemos hablado con Alejandro Mata, hemos hablado con Damián Ramos, hemos hablado con Jesús Gómez, todos kickers y todos jugadores ya en la etapa final de college, lo que nos ocupa hoy es la primera etapa del college. Es muy interesante lo que vamos a hacer en el día de hoy porque vamos a hablar con Héctor González, que actualmente está en la Universidad de Eastern Michigan, que os sonará la Universidad de Eastern Michigan porque es precisamente la universidad de la que provenía Jesús Gómez en ese cambio que hizo a Arizona State. Y lo más curioso es que acaba de entrar en la Universidad de Eastern Michigan, así que nos va a servir yo creo que bastante para no solo hablar de college, hablar de su temporada y hablar de cómo es la vida de un Edge en un equipo de fútbol universitario, sino también para evaluar esa primera etapa dentro del fútbol americano universitario. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí nomás preparado. Te vamos a ver en imagen, también te va a escuchar la gente en podcast. Te lo he comentado nada más comenzar y te lo lanzo aquí también para que nos cuentes. Ya te veo plenamente integrado en la Universidad de Eastern Michigan, ahí con los banderines, con la camiseta. Cuéntanos un poquito en qué punto estás. No sé si llevas mucho tiempo ya en el campus, si acabas de llegar. Me comentabas también que estabais con entrenamientos de acondicionamiento todavía. Cuéntame un poquito en qué punto estás ahora en este mes de junio. Entonces, yo fui uno de los afortunados. Es mi primer año aquí, pero pude graduarme temprano de mi prepa. Entonces, pude llegar aquí antes de todos los de mi clase. Entonces, llegué desde enero. Entonces, le doy apreciamiento a eso porque llegué cuando empezamos nuestros entrenamientos de primavera, que es el primer contacto, los golpes, que es lo que yo quería porque quería acostumbrarme a cómo son los golpes de aquí ya de la universidad. Y las prácticas, todo es muy intenso, o sea, que es porque en prepa, sabes, unos sí quieren jugar, otros juegan por sus papás, otros juegan nomás porque para decir que están en el equipo americano, pero cuando llegas al nivel de División uno todos están aquí por la misma razón, todos queremos llegar al mismo objetivo que es la NFL. Entonces quería llegar temprano, acostumbrarme a cómo son los entrenamientos, cómo son los coaches, mis compañeros. Entonces sí, ya llevo aquí unos 6 meses y todavía aprendiendo todo poco a poco, pero ya más instalado y más listo. Oye, ¿qué es lo que más te chocó al llegar allí? Siempre se habla mucho de las universidades estadounidenses, hay muchas películas, ¿no? Que si el campus, que si todo. Has hablado también del tema de los golpes en los entrenamientos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos 6 meses o qué es lo que más te ha impactado del cambio? Y yo diría que lo independiente que tengo que ser yo con mi tiempo, porque sigo siendo un estudiante, ya estoy en la universidad, tengo clases de universidades, aunque aquí me ayudaron mucho los que se encargan de académicos, me decían dónde están mis clases, cómo hacerle con mis tareas, tutoreo y eso, era en mí saber que, bueno, tengo que terminar esa tarea antes de mi entrenamiento porque después tengo que ver las jugadas, tengo que hacer la práctica, tengo que cenar, tengo que tomar mi proteína, entonces tengo que yo ser independiente en cómo voy a hacer mi día a día para poder ya tenerlo todo listo y que no me tenga que desvelar haciendo tarea para estar preparado para el siguiente día. Entonces lo que más me dio el shock, porque en prepa era más fácil, las clases estaban más fáciles, los entrenamientos más ligeros, pero ya en universidad, sabes, para ser el mejor tienes que hacer las cosas extra, sabes, quedarte después del entrenamiento, entrenando más, viendo las jugadas, aprendiéndome las jugadas. Entonces, en verdad, sentarme, saber cuándo va a ser las cosas de tarea, clases y entrenamiento y para ya yo tener todo listo. Oye, Héctor, yo siempre tengo esta curiosidad, es simplemente por curiosidad mía, ¿no? ¿Qué estás estudiando en Eastern Michigan? ¿En qué estás? Estoy en finanzas. O sea que Sí, tienes que tener números pasando por la cabeza ahora mismo todo el día, ¿no? Tiene que ser. sí, sí, los proyectos, tenerlo en la mente todo el tiempo, pero todavía estar, ¿sabes? Tenerlo todo en su tiempo, ¿sabes? De esta hora a esta hora soy estudiante, pero de 3 a 5 soy jugador de americano y ahí tengo todo mi enfoque. Oye, Álvaro, Héctor es nacido en Monterrey, México. Ahora hablaremos con él un poquito de sus inicios. Y es un poco una entrevista diferente a las que hemos tenido, como decía en el inicio en el Capologist, porque hemos hablado con mucho kicker, que es un poco la posición predominante quizá, ¿no? De los jugadores de habla hispana o de los jugadores mexicanos dentro del college football. Pero el caso de Héctor es
viene a jugar de pass rusher al college football y viene de jugar de pass rusher. Eso es, al final estamos ante un jugador al final de habla hispana, que es criado en México, pero que lo diferente un poco que le hace es que no juega en la posición típica, en la que sí juegan todos, que es la posición de kicker, de pateador. Tenemos otro caso, por ejemplo, que es el de Juan Zabal, que está ahora mismo en Boston College. También juega la posición, juega en este caso de linebacker, pero sí que no es normal, no es habitual, y más del nivel que tiene Héctor, que ahora hablaremos un poco, porque no es un jugador que vaya a entrar a Eastern Michigan o que haya entrado a Eastern Michigan como walk-on, sino que ha entrado como un jugador reclutado y becado por la universidad. Héctor, cuéntame un poquito tu historia, porque evidentemente tú eres nacido y criado en México, sí que es verdad que tienes un paso por la India, que has Sí. vivido en la India, que esto me interesa muchísimo, pero ¿cómo es tu camino hasta llegar? Porque si no me equivoco, cierta parte del instituto sí que has estado ya en Estados Unidos y de ahí has entrado en la Universidad de Eastern Michigan. Cuéntanos un poquito esa historia, este camino hasta donde estás ahora. Claro, pues desde chiquito mi familia ha sido de fútbol americano. Mi papá jugó americano, entonces nunca fui criado tanto para ser como jugador de fútbol, así soccer, como dicen. Entonces, desde chiquito tenía americano en la sangre, pero no lo jugué hasta que regresé de India. Me mudé a India, quería decir, 2010, o sea, de joven, chiquito, kinder, lo pasé ya 3 años y empecé a jugar americano en segunda de primaria cuando regresé. Le dije a mi papá después de ver un Super Bowl que quería hacer eso, quería ser jugador americano y pues a eso pues le encantó escucharlo. Entonces ahí es cuando entré en posición de linebacker porque era la que jugó él y eso fue lo que jugué por 10 años. De ahí, cuando llegué a noveno, o bueno, noveno de aquí, que sería creo que primero de prepa ya, me dieron beca del TEC, pero yo sabía que mi sueño era jugar en División 1 aquí en Estados Unidos y que para llegar a ese objetivo tenía que jugar en Estados Unidos para que los coaches vean cómo soy contra la competencia de aquí, como el inglés a veces es importante. Entonces, mandé mis videos a una escuela de internado que se llama Raven Gap. Ahí mandé mis videos, mis calificaciones y pues lo intenté porque sabía que pues para el sueño esta era la línea más directa. Entonces, gracias a Dios me pudieron dar beca deportiva ¿Ah? y ¿Ya, llegué, ya directamente en instituto? sí, O sea, a la muy prepa. bien. Ajá. Entonces llegué y ahí es cuando vi la diferencia, ¿sabes? En México era uno de los más grandes, era linebacker interior, también jugaba corredor, no me sacaban del partido, pero cuando llegué vi que los linebackers eran unos más chaparros, súper fuertes y las alas defensivas eran gigantes, entonces, o sea, no me sentía, pesaba 180 libras, estaba flaco, no era tan rápido como ellos, entonces ahí es cuando me pusieron a de safety, de corredor, me trataron de muchas posiciones y pues no la agarraba, no me podía ubicar bien, pero ya el coach de la línea defensiva me agarró y dijo, tienes buen tamaño, te queremos poner a la defensiva a ver cómo te va. Y ahí es cuando ya poco a poco, sabes, de jugar defensiva, me ayudó mucho jugar linebacker porque sabía cómo leer la ofensiva. Entonces ahí ya la empecé a agarrar poco a poco en la pretemporada y en el primer partido era el tercero, era banca, no tenía esperanza de entrar, pero pues yo siempre sé que en el americano nunca sabes lo que va a pasar, es un juego peligroso, entonces estaba listo por si acaso, y ya el titular se lesionó el hombro y lo sacaron por completo, entonces había nomás otro enfrente de mí, entonces lo metieron a él y a él le pisaron la mano y a él lo sacaron, entonces para medio tiempo ya me habían metido, sabes, dijo Héctor, sigues, entonces sabía que no iba a tener muchas oportunidades como esa, que sabía que si en verdad quería ser un jugador en este equipo importante, tenía que enseñar lo que puedo hacer. Entonces, gracias a Dios, entré y en mis primeras jugadas hice un quarterback hit que causó una incompletion, hice unas tacleadas atrás de la línea de scrimmage, me fue muy bien y hasta que el titular se recuperó y lo volvieron a meter, pero después de ese juego pude enseñar lo que en verdad puedo hacer. Entonces, después de ese juego, saqué mi titularidad y empecé a ser titular por los próximos 5 juegos hasta que ya en sí
me rompí el ligamento cruzado izquierdo, que ahí sí pegó fuerte, pero pues era nomás un obstáculo. Entonces regresé a México otra vez a empezar mi terapia, a hacer la cirugía, a pasar tiempo con mis papás. Y ya regresé a la escuela, ya se había acabado la temporada y entonces ya empecé a recuperarme ahí en la escuela poco a poco. Y lo que usé en verdad era, como no podía hacer nada de pierna debido a mi lesión, usé el tiempo para poder hacer fuerza en la parte de arriba. Ajá. Entonces me la pasaba en el gym haciendo pecho, brazos, creciendo de peso poco a poco porque es lo que batallaba más, ¿sabes? En pass rush estaba fácil porque pues nomás usaba mi velocidad, pero cuando ya era jugadas de corrida, cuando en verdad tienes que pegarle al liniero ofensivo y quedarte en tu hueco, es cuando se me dificultaba. Entonces pues lo usé como oportunidad y me fue bien. Otra vez, debido a mi lesión, empecé abajo. En la titularidad no fui titular, pero otra vez un juego nomás me tomó. Me dijeron, Héctor, ¿cómo te sientes? Yo dije, bien, me metieron, me fue bien. Hice como 2 sacks, el sack para ganar el partido al último y otra vez saqué titularidad. Y la siguiente semana me volví a romper el ligamento cruzado, pero en la otra pierna. Que pues sí pegó fuerte, esa siento que es la que me pegó más fuerte, porque pues había pasado 9 meses de pues hacer fuerza, lo mental que viene con lesiones, sabes, el americano hacía mi vida por 16 años, 17, y se me fue en nomás un miércoles en una práctica. Entonces, ahí en ese tiempo mis papás se habían mudado a California, entonces fui con ellos y decidí en verdad ponerle tiempo a la recuperación. Y entonces mis papás me pudieron, ahí estaba con entrenadores, iba todos los sábados a algo que se llamaba el Club de Ligamento Cruzado, que era en donde hacía mi terapia. Todos los que nos habíamos roto los ligamentos cruzados íbamos y ahí empezamos a hacer cambio de direcciones, como que agarrarle confianza a nuestras rodillas. Entonces pasé todo el año en California y ahí es cuando decidí repetir año para poder tener otra temporada de americano, para que los coaches en verdad me puedan ver y pueden verdad jugar el americano en prepa. Entonces ya regresé con 2 rodilleras, listo, y en ese tiempo gané 50 libras de peso. Entonces el estar con mis papás, el comer la comida de mi mamá, proteína 2 veces al gym, en verdad le puse enfoque en ganar de peso, estar a mi mejor nivel de fuerza, de velocidad, para poder enseñar en 11º grado el nivel que tengo, porque es el más importante, siento yo, que los coaches te vean. Porque cuando ya llegas a tu último año, ya es muy tarde, ya muchos coaches tienen sus lugares reservados, y cuando eres joven, pues todavía no te ofrecen tanto la beca porque pues te siguen reclutando. Sí. Entonces tomé ese año personal y gracias a Dios me fue bien. No tuve ninguna beca después de la temporada, en la temporada, pero ya en diciembre, creo que fue en diciembre, me empezaron a llegar varias. Empecé con, no Eastern Michigan, pero Central Michigan. Sí. Y de ahí me empezaron a llover poco a poco más. Y la que sí me recuerdo muy bien fue la de Eastern Michigan, porque en el invierno nosotros tenemos algo que se llama Majos, que es el acondicionamiento en un gym, así que hace un chorro de calor, es muy mental, muy fuerte, pero cosas que tienes que hacer para prepararte. Y en esa fueron los de Eastern Michigan. Fue el coach de corners y el coach de receptores, ahí fueron. Y para acabar todos esos partidos, hacemos el juego que hay una cuerda y uno lo jala de un lado y el otro del otro. Sí. Y mi jugador favorito ha sido Max Crosby desde chiquito. Me encanta cómo juega. Tiene sentido. Ahora hablaremos de ello porque tiene bastante sentido ahora todo. Sí. Claro, entonces sí. Es mi jugador favorito. Me encanta cómo juega. Cuando empecé a jugar a la defensiva es cuando lo amé hasta más, porque no es el más rápido, no es el más fuerte, pero juega con una hambre, que es lo que yo intento meter a mi juego. Entonces, cuando los vi, dije, en verdad quiero esta escuela. Entonces, en ese juego de la cuerda, gané todas y veía que me estaban grabando. Y después de ahí me hablaron y dijeron que en verdad les gusté, pero el coach de las salas defensivas no estaba ahí, pero les mandó mis videos y que me iba a contactar. Y de ahí, gracias a Dios, después de como unas semanas, me marcó el coach y ahí me ofreció la beca.
Oye, ahora quiero profundizar en ese proceso de reclutamiento porque me resulta muy interesante. Hemos hablado en otras entrevistas del proceso de reclutamiento para cambiar cuando eres un transfer. Hemos hablado incluso del reclutamiento dentro del draft, pero me interesa mucho el reclutamiento de high school a college, que tú lo has resumido, esa llegada a Eastern Michigan, pero me interesa un poquito el proceso. Antes de eso, de todo lo que nos has contado, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es esa historia de superación, 2 lesiones de ligamento cruzado, primero uno, vuelves y la otra pierna, eso tiene que ser muy duro. Además a una edad muy temprana, es decir, todavía no eres adulto, no eres maduro para manejar ese tipo de emociones, porque seguro que genera muchas emociones. Entonces, me gustaría saber, Héctor, cuál es o cuál era tu motivación o cuál era tu mindset durante ese tiempo, porque tuvo que ser muy duro. Tú, una persona que tenías ese objetivo de jugar a fútbol americano en Estados Unidos, de irte de pasar a college, de ahí hacer lo máximo posible y ver que primero te lesionas en un ligamento cruzado, que vuelves y te lesionas el otro y que tienes que volver a empezar otra vez el proceso de recuperación. No sé qué es lo que te dio fuerzas, cuál fue tu mentalidad con respecto a eso, cómo lo afrontaste. Claro, sí, como dije, sabes, me pegó muy fuerte porque siendo deportivo desde chiquito, los deportes, especialmente americano, ha sido toda mi vida, es mi personalidad, o sea, es lo que amo y es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Entonces, cuando esa fue mi primera lesión fuerte en toda mi vida, no me había roto ningún hueso, no me había deslocado nada, he estado 100% toda mi vida hasta esa lesión. Entonces, sí caí en un bajo muy fuerte, pero lo que en verdad me ayudó fue mi familia. Ellos estaban conmigo todo el tiempo y también mi espiritualidad, porque encontré a Dios ahí porque estaba en un lugar, siento que me sentía muy solo. Claro, mi familia estaba ahí apoyándome, pero había tiempos que pues yo estaba en mi cama solo y en verdad me pegaba como que, o sea, ni siquiera puedo caminar al baño, todo está me empezaba a doler la rodilla de repente. Entonces, el saber que Él tiene un plan para mí que yo todavía no sé, pero que yo tenía en sí conocimiento que probablemente era americano, es lo que me ayudó a seguirle, pero lo que en verdad cambió un switch para mí fue después de mi segunda lesión, fui un día a terapia normal, ¿sabes? Empezando a caminar otra vez y recuerdo que uno de los terapistas me dijo, oye, en verdad no sé cómo sigues aquí, y yo si me hubiera roto el segundo ligamento ya me hubiera retirado al americano. Y ahí es cuando me pegó a mí lo diferente que me sentía yo, porque esa idea ni siquiera me cruzó la mente. El, el retirar este deporte por esa lesión nunca me cruzó la mente. Entonces ahí dije como que, wow, Héctor, o sea, tú en verdad quieres este deporte, entonces usa esta lesión para algo bueno. Entonces lo usé para subir mi bench a 315 libras, a ganar de peso. Entonces eso es lo que me ayudó a mí a como cambiar ese como de tristeza a más como que úsalo para una oportunidad. O sea, está fuerte, pero ya lo que pasó, pasó. Entonces, para lo que me ayuda a mí todos los días despertarme y trabajar es, se va a recuperar. Entonces, usa estos tiempos de que no puedas hacer nada excepto trabajar en tu rodilla, trabajar en tu cuerpo al mayor potencial. Entonces, lo que me ayuda a mí superarla en sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que Álvaro. sientes? ¿Qué es lo que sientes que ha cambiado en ti de aquel chico que entró en Rabun Gap al que es Héctor ahora en Eastern Michigan primera temporada? Yo diría que en verdad me abrió los ojos a lo afortunado que estoy de poder jugar este deporte. O sea, fue una lesión fuerte, pero sabemos que en este deporte, como le pasó a Ryan Shazier de un partido al otro, te puedes dejar sin caminar. Como le pasó al Hamlin, te puedes hasta fallecer. Él, gracias a Dios, no, pero sabes, es un deporte que todos cuando nos ponemos el casco sabemos que los riesgos que vienen, pero lo que en verdad cambió es la verdad, o sea, saber que gracias puedo jugar este deporte tan bueno y tan hermoso que me encanta y que tengo la oportunidad de en verdad jugarlo ahora que estoy a este nivel, de enseñar lo bueno que puedo ser y todos los días despertarme y ser 1% mejor. Entonces lo que en verdad cambió es de, este es un juego divertido, que en verdad me gusta, este es el deporte que quiero hacer por el resto de mi vida en sí. Oye, vamos a entrar en ese proceso de reclutamiento, porque tú nos has dicho que te gustó mucho lo de Eastern Michigan, pero también sabemos que has tenido otras ofertas. Claro.
Además, según tengo yo aquí un listado que me ha pasado Álvaro, bastantes. Tengo algunas universidades como Buffalo, Miami, la de Ohio, Air Force, Navy, que ahora hablaremos de las militares porque me resulta bastante interesante. Memphis, por supuesto. ¿Cómo es ese proceso de reclutamiento? Para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿cómo empieza y cómo se desarrolla ese proceso y cómo funciona para ti? Entonces, lo más importante que te enseñan cuando llegues aquí es tienes que tener, bueno, antes llamado Twitter, pero ahora X, tienes que tener esa aplicación. Tienes que empezar a contactar a coaches. Lo que yo hacía es, si buscas en internet coaches de Georgia, te sale ahí sus nombres, su Twitter, su Gmail. Entonces yo los contactaba, les mandaba un párrafo. Hola, me llamo Héctor González, juego en esta escuela, tengo estos años, estos son mis estadísticas de la temporada anterior, esto y lo otro. Y ahí es cuando te empiezan a ver. ¿Sabes? Es un proceso. Primero, te ven tus highlights. Si te ven bueno, de ahí ven tus partidos. Porque pues los highlights es nomás 3, 4 jugadas de un partido. ¿Cómo reaccionas a que tus compañeros a lo mejor no dio su rush bien? ¿Te enojas con ellos? ¿Cómo reaccionas a que pues un corredor se te fue? ¿Cómo reaccionas cuando estás cansado? Entonces, de ahí pasa ese momento. Cuando ya te ven bien, ya te empiezan a seguir. Y ahí te mandan mensajes. Hola, Héctor, ¿cómo están? Para empezarte a conocer. Entonces, primero tienen que saber que eres un buen jugador y después ya te quieren ver cómo eres como persona. Entonces ya me empezaron a hablar, me empezó a hablar. La de Central Michigan fue la más rara porque estaba nomás sentado en la biblioteca y me mandó un mensaje mi coach. Ni siquiera me contactaron los de Central Michigan, que es lo que se me hizo más raro. Me contactó mi coach y me dijo, oye, tienes una oferta de Central Michigan. Y ahí me abrió los ojos como que, ¿en serio? Porque pues no me habían contactado y después de ahí ya me contactó el head coach de Central Michigan y ya me dio las felicidades y eso, pero pues era como que, ala, o sea, ya soy jugador de División 1. Entonces, pero sí, pero ya las escuelas que están más interesadas en ti son las que ya te empiezan a contactar mucho más y se separan de las demás. ¿Sabes? Uno puede tener 50 ofertas, pero nomás en verdad le hablan 5. Y está ahí. Oye, Héctor, yo tengo aquí una curiosidad, y quizás es por mi personalidad, ¿no? A mí hay una cosa que siempre que os escucho estas historias, a los jugadores, que tenéis ofertas y demás, ¿cómo reprimís el impulso de coger la primera? Es decir, yo pienso y te llega esta oferta de Central Michigan y tú tienes los nervios y la calma de decir, no, no, voy a esperar, no la voy a coger o no la quiero coger porque sé que me van a venir mejores. Yo tendría el impulso de decir, oye, quiero jugar en División 1, cojo la primera que me salga. ¿Cómo consigues? Porque te entiendo también que es un proceso en el que los nervios y Claro. el estrés y demás juegan su parte. Claro, sí, y pues como tú me dijiste, o sea, si quieres agarrar la primera, pues como dije, o sea, los spots se te van así. Un día tienes la oferta, el siguiente día hablas y dices, ah, no, ya tenemos los 2 jugadores que queríamos, ya no. Pero sí es estar relajado, o sea, celebrar, obvio, pero, ¿sabes? El dicho es cuando te ofrece una, ahí es cuando los coaches dicen, ah, este niño tiene nivel, hay que verlo o hay que ofrecerlo porque ya tenemos competencia en sí. O sea, ya no nos podemos esperar hasta el último minuto. Ya lo ofreció alguien, ahora nos toca a nosotros. Entonces, en sí tuve como, le hablé a mis papás y sí era como que, bueno, déjame relajo ahora, porque pues nomás es una oferta. ¿Sabes? No sé si puedo entrar o no, ni siquiera conozco los coaches, pero en sí era mucho como celebrarla, pero en sí tener en mente que es nomás una oportunidad y yo siento que tenía el nivel de tener varias más. Entonces, tener confianza en ti mismo de saber, esta nomás es primera de varias. Entonces, Hay una... ¿vale? Sí, sí. Hay una cosa yo creo que muy, muy interesante que comentas y que has comentado, que es el hecho de tengo 15, 20 jugadores que tienen 30 ofertas y luego realmente eso de cara a la galería, eh, te quieren realmente 4 universidades, que está muy bien que te quieran Claro. 4 universidades, pero al final son de las 30 realmente las que están interesadas en ti, se preocupan por hablar con tu familia luego, que creo que eso es algo que a ti te ha llegado a pasar, que ha habido universidades que te ofrecen, pero que luego no te vuelven a hablar, ¿no? Incluso. Claro, sí. Los que me pasó fuerte con ellas fue la de Central Michigan, Kent State, una de mis primeras. Me hablaron mucho al principio y después de un día para el otro, hola coach, ¿cómo estás? Aquí listo preparándome para
el entrenamiento y nada. Ah, bueno, a lo mejor está ocupado, me espero. Nada. Ah, chis. Que pues en sí a lo mejor ellos, no sé si porque me llegó otra oferta, que ellos dijeron, ah, bueno, este niño ya no va a querer ir con nosotros, mejor pongo mi interés en otro. Entonces, sí, ni siquiera te explican por qué, nomás un día para el otro te están mandando mensaje, están preguntando sobre tu familia, tus clases, y de repente nada. Pero lo importante es no tomarlo personal, ¿sabes? Aunque no, pues no está tan padre, pero pues es un business, ¿verdad? O sea, ellos intentan hacer su dinero, ellos intentan hacer el mejor equipo que ellos puedan. Entonces, es tomarlo de frente. Bueno, a lo mejor este ya no, pero todavía tengo otras 4 escuelas que sí. Entonces, de esas 13 que tuve ofertas, nomás terminé con 3 que me hablaron, que me estaban hablando, como tú dijiste. Lo que en verdad yo buscaba en escuelas es escuelas que en verdad me querían a mí, no quería ser nomás otro número. Entonces, las escuelas que se preocupaban con mi familia, Eastern Michigan y Buffalo, todos me pidieron el contacto de mi familia, de mis papás, para hablarles. Hacíamos Zooms, que mi papá estaba al lado de mí y él preguntaba preguntas. Y pues claro, llega el momento de las visitas. Te quieren que vengas, que veas la escuela. Entonces, yo debido a que pues estábamos como yo iba a escuela en Georgia, que está al este, y mis papás vivían en el oeste, no pude ir a muchas cosas que se llamaban visitas inoficiales, que es, tú vas, tú ves, pero tienes que pagar por todo, porque estaba pues muy difícil, yo vivo hasta acá, entonces sería ir hasta California y de California regresar. Entonces, como muchos coaches me reclutaron a mí, me marcaban, pero también muchos coaches se tomaban el tiempo para venir a mi escuela. O sea, estás en clase de matemáticas, te marca tu coach, hey, está aquí Buffalo, y ahí vas, ¿verdad? Que pues ahí vienen muchos buenos y malos, ¿verdad? Porque pues te marcaba una escuela, y venían y pues te ofrecían ahí, y ahí regresando a clases de matemáticas, todo feliz y eso, pero había otras escuelas que pues nomás te venían a ver y hablarte, pero tú tienes esperanza que te iban a ofrecer y pues nada, pero pues es parte te digo, es el tomarlo, no es personal, ellos, sabes, tú eres uno de unos 150 que están viendo. Oye, Pero, ¿y qué es lo más raro que te ha pasado en este proceso de reclutamiento? Hablas de, por ejemplo, tener que salirte de clases para poder atender a entrenadores de universidades que te vienen a ver, pero de todo este proceso, que supongo que además se extiende en el tiempo, que no es una semana, estás en medio del curso, incluso yo no sé si estás en medio incluso de la temporada en tu último año jugando fútbol americano y se va extendiendo hasta la postemporada. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado? yo creo que lo más raro fue por una semana Louisiana Tech me estaba marcando todos los días, hablándome todos los días, pero me estaba hablando el reclutador. Pero me decían, sí, los coaches, ya les enseñé a los coaches tus videos, ya lo están viendo, les encantaste, probablemente te van a ofrecer este viernes. Era un miércoles, entonces dije, perfecto, ya estoy listo para la llamada. Y llega el viernes, ¿cómo están? Aquí esperando la llamada. Y digo, sí, te marcan en unos 20 minutos. Y nunca me llegó la llamada. Y sí, entonces es como que algo muy raro porque pues tomaste toda una semana de tu tiempo para hablarme, reclutarme y de repente nada. Pero otra vez es en mente, no es personal. Digo, a lo mejor me dijo eso a mí y a lo mejor le dijo eso a otras 4 más. Y decidieron de esos 4, querían este otro. Entonces, de frente a la que sigue, ¿verdad? Mejor me enfoco en las escuelas que en verdad sí cumplieron sus promesas. Entonces, después de ya mi penúltima temporada americano, pude ya sacar mi top 3, que era Eastern Michigan, Buffalo y Miami de Ohio, que eran las 3 escuelas que me ofrecieron una visita oficial, que lo que cambia de eso es ellos te pagan el vuelo, te pagan el hotel, pero mi primera escuela fue Eastern Michigan, ahí tengo un video en mi TikTok, llegué, te dan tu comida favorita, vas con los jugadores a ver sus prácticas, los coaches te dicen cómo te ven en su scheme, en su esquema, ¿sabes? Cómo tú como jugador les ayudas a ellos y cómo ellos te quieren ayudar a ti. Entonces, era lo importante, ¿sabes? Tenerlo en mente, pero ahí es donde batallé más del decir, quiero ir a esa escuela, fue en esa visita oficial, ¿sabes? Porque es como que, me están enseñando todo lo hermoso, pero todavía
sabía que tenía otras 2 escuelas que quería ver. Pero lo que me pasó a mí diferente fue que esas 2 escuelas que toda la temporada me estaban hablando, marcando, sacando ese tiempo, ya había separado los 3, ya tenían los vuelos. En mi segundo día en Eastern Michigan, el coach de Buffalo me marcó y me dijo, ¿qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Yo, no, bien, aquí nomás en Eastern Michigan, viendo la escuela, siendo honesto, porque pues nunca le quería mentir a coaches. Y me dice, sí, bueno, nomás te queríamos decir que ya no te podemos ofrecer la beca porque no sabíamos sobre tu segunda lesión. Que a mí se me hizo raro porque yo nunca les decía nada, que siempre decía, tengo 2 lesiones, juego con 2 rodilleras por mis lesiones, pero creo que pues el coach nunca me había escuchado bien o algo, o no sé si quería una excusa porque quería volar a otro. Entonces pues dije, sí, no te preocupes, todo bien, ahí nomás seguimos en contacto. Entonces pues esa ya sacó de mi top 1 a nomás top 2 de esa Miami de Ohio, pero sabía que después de Eastern Michigan, honestamente mi primer día, aunque sabía que tenía que tener mi mente abierta, quería ir ahí porque cuando los coaches me venían a visitar, todos los coaches de otras escuelas me hacían sentir como nomás un jugador que iba a estar ahí, uno de varios, que era nomás un número y si jalo, jalo, si no, X. Pero Eastern Michigan en verdad me sintió sentir como alguien que sí me veían como con futuro en su escuela, que los coaches iba a ser como un hijo para ellos. Entonces es lo que en verdad me empezó a gustar y lo noté cuando después ya a una semana de ir a Miami de Ohio, me marcaron y me dijeron, oye Héctor, se nos ocupó todos los boletos que teníamos, te tenemos que mandar, te tenemos que traer hasta la temporada. Todavía queremos que vengas a que veas la escuela oficialmente, pero tenemos que esperarte a la siguiente temporada. Y yo no me quería esperar tanto tiempo. Ya quería ser jugador de División 1 y ya sabía que a lo mejor si me espero y veo Miami, Ohio y no me gusta, Eastern Michigan ya había tenido sus 2 salas que querían y ya no iba a tener mi espacio. Entonces, después de esa llamada, tuve una visión muy difícil. Era o tomo el riesgo y espero a que si Miami de Ohio me gusta, o ya sabiendo lo que sé de Eastern Michigan, me decido de ahí. Y aunque fue muy difícil, sí decidí Eastern Michigan porque ellos fueron los que fueron honestos todo el tiempo. Me trataron a mí y a mi familia como si ya fuera uno de ellos. Entonces ahí es cuando hice la decisión de ir a Eastern Michigan, que ya aunque tengas escuela, yo creí que ya iba a parar todo, pero sentí que cuando ya escogí mi escuela era cuando me empezaron a llegar hasta más contactos de coaches, que te lo dificulta más porque, sabes, ahora está muy fácil lo de pues el transfer, pero yo siendo joven y honestamente se me hacía muy difícil de decirle a un coach que, no sé, le había prometido que iba a ir a su escuela y ya había dicho sí, cuando me tenga que firmar el papel lo firmo, de un día para el otro decirle, ¿qué onda coach? La verdad, perdón, pero mejor decir en esta escuela. Eso se me hacía muy difícil a mí, pero sabía que si la otra escuela me gustaba más, pues al final así es mi vida y es mi decisión, ¿sabes? Son los que donde voy a jugar mis próximos 4 años. Entonces ahí es cuando me llegó la oferta de Memphis y la misma cosa, me marcaron y me empezó a gustar mucho, pero sentía yo lo mismo sentimiento que Eastern Michigan era un lugar donde en verdad sí me querían a mí. Y Memphis sí sabía que me querían, pero como eran los coaches, se sentía muy como que te queremos, pero no sabemos de ti en verdad. Entonces, ahí es cuando ya hice mi decisión final de ser 100% Eastern Michigan y mire. Oye, ¿Qué es lo que Álvaro, qué dale, es dale. lo que consideras como recluta que es más importante o ha sido más importante para ti en un proceso de reclutamiento? Porque está claro que está lo de las visitas oficiales que has comentado, el que te llamen los coaches constantemente, que esté la universidad pendiente de ti, la relación con la familia, que es lo más importante como recluta, que dices, esto es lo primordial que quiero que una universidad haga conmigo. Yo las dos que veía, bueno, las 3 cosas que en verdad, dice, si esta escuela no tiene eso, no quiero ir aquí. Primero quería que en verdad siente interés de los coaches. Quería una escuela donde los coaches en verdad me querían. No quería ser uno de que, esta escuela nomás porque es más grande voy a ir a esa. No, quería una escuela donde los coaches en verdad me querían, porque mi segunda cosa era, quería tener posibilidad de jugar. O sea, muchos los coaches pues nomás les ofrecen nomás para tenerlo ofrecido,
pero cuando llegan en verdad nunca los querían bien, y aunque seas un buen jugador, no te escogen, no te agarran, no te dan oportunidad de jugar. Entonces yo quería tener, o sea, aunque no sea titular mi primer año, quería saber que si doy pelea, tengo chance de entrar al partido. Y mi tercera era académica, ¿sabes? El americano, mi sueño es llegar a la NFL, pero nunca sabes. Entonces quería saber tener un buen plan B por si esto no. Entonces ese fue mis top 3 importancias. Oye, varias cosas que te quiero lanzar porque todo lo que nos estás contando es súper interesante. Lo primero de todo, hace unos tres meses o así aproximadamente, Álvaro, un poco menos, estuvimos entrevistando a Jesús Gómez, que estaba también... Yo no sé si llegaste a coincidir con él, ya que llevas 6 meses allí tú, creo que por poquito, pero no sé. En mi visita oficial lo vi y lo conocí, le habló a mis papás, a mi mamá, y me dijo cómo es pues ser mexicano en esa escuela y que todo bien, está súper padre. Pero sí, o sea, cuando yo llegué aquí ya como jugador no me tocó, pero en mi visita oficial sí, que pues estuvo padre ver otro mexicano hasta el norte, ¿verdad? Eso te iba a decir, que no sé si el papel de tener a otro jugador mexicano, no sé si hay alguno más en los últimos años, aquí me pierdo, pero ese hecho también de ver que es una universidad que confía en jugadores de habla hispana, que en algunos sitios no es tan fácil, ese tipo de cosas yo entiendo que también te ayudó a la hora de decidir, de sentirte cómodo, ¿no? Cuando hiciste la visita y para decidirte al final. Claro, sí, sabes, una escuela que en verdad toma el tiempo de reclutar pues afuera de Estados Unidos, sí me dio el shock de como que ellos en verdad quieren ser una escuela que quiere ganar aunque tengan que salirse de su propio país, pero el ver Jesús ahí, decirme cómo es el proceso de mexicano, cómo lo tratan, y en verdad mi head coach, él hasta conmigo intenta hablar español, entonces él sí me sentía muy aceptado. Y había otro jugador defensivo que se llama Adrián González, él también jugó en Eastern Michigan, a él también lo pude conocer cuando estaba aquí, y a él es el que me ayudó a conocer a otros mexicanos, y pues me ayudaba en lo que sea. Entonces, él sí puede ver que hay otro de mi país haciéndola ahí y que la está pasando bien. Era como que, bueno, pues, ¿por qué no yo, verdad? Entonces, sí me dio como que más calma el saber eso. Álvaro. Dices que recibiste interés de dos universidades militares, al final tuviste oferta, que es algo poco común. ¿Cómo fue el proceso con Navy y con Air Force? ¿Qué te hizo? Te pusieron, supongo yo, que algún pero, entiendo yo que tomar la nacionalidad americana o algo así, ¿no? ¿Qué Ellos, requisitos había? ¿Qué requisitos había eso? claro, o sea, yo dije que tenía mi green card, pero que no era ciudadano. Yo en ese momento creí que iba a poder ser ciudadano en un año o dos, en verdad me falta más, pero yo les decía eso, una porque pues quería la oferta para pues tener más números, porque sabía si tenía más números, otras escuelas me veían a ver, entonces a lo mejor si les tiraba una mentira o no, que pues estamos trabajando en sacar la ciudad. Entonces, sí, ahí como que les decía, y pues eran buenas escuelas, obviamente, pero yo no sabía si iba a poder ir a ellas o no, debido a porque no soy ciudadano. Entonces sí me decían ese pero, como que en verdad te queremos, pero no te podemos ofrecer si no eres ciudadano. Pero pues me ofrecieron la beca, la subí, obviamente, porque pues decir que tienes 10 ofertas a 13, pues sí hace un cambio a los coaches. Entonces, pues me ofrecieron, yo les decía que no era ciudadano, pero no les importaba, que me querían tomar el riesgo por si acaso me convertía. Entonces, pues sí, así es como pasaron esas dos ofertas, pero después ya mi último año me dijeron mis papás que no, todavía nos falta tiempo para ser ciudadanos, entonces, pues no iba a poder ir. Claro, porque eso la gente lo tiene que entender también. Este proceso que hemos hablado de reclutamiento no es solo que tú hablas por privado con los entrenadores, te hacen ofertas por privado. Tú publicas, decir, oye, esta universidad me ha hecho una oferta, esta también, esta no Claro, sé qué. Es Tienes un exposición, total. eso. Claro, En es Twitter es al espectacular. final, es venderte, ¿no? sí, claro, en Twitter es poner, hey, fui a Georgia Tech, hey, fui a visitar esta escuela, porque pues los coaches ven eso y dicen, sí, esta escuela grande lo vieron, a lo mejor yo también. Así es cuando saqué de interés de Georgia Tech y Vanderbilt, que pude visitar esas escuelas porque cuando estaba más joven, ni siquiera por mí, pero
a otros de mis compañeros que estaban ofrecidos de Tennessee, de Georgia, ahí los invitaban y me traían. Pero yo lo publicaba como que, hey, estoy en Georgia, estoy en Tennessee, súper padre las instalaciones, y tagaba a los coaches, así nomás porque pues en las escuelas crean, porque pues tienes que, ¿sabes? Tienes que saber, los coaches si ven a un jugador, aunque te quieran, a lo mejor te pueden tardar más en darte la oferta o darte en verdad el interés, porque pues no ven competencia con nadie. Entonces, ni para qué gastan su tiempo en, si no tienen competencias, y dicen, bueno, si no queremos al que en verdad queremos, lo ofrecemos al último, ya que no tiene nadie más. Pero enseñar que fui a estas otras escuelas ya les daba la presión de como que, si Georgia Tech lo está viendo y lo está invitando a sus instalaciones, y yo siendo una escuela más pequeña, déjale, doy la oferta desde ahorita y los recluto desde ahorita porque muchas escuelas chiquitas, como ellos no te pueden ofrecer el dinero de las escuelas grandes, las instalaciones, pues te intentan agarrar con cómo son como personas, como desde, te intentan dar una de tus primeras ofertas para que los tengan en mente, te hablan más de los demás porque ellos se venden en decir, te queremos en ti como persona y como jugador, y si vienes a nosotros, así es como te queremos, y si vas a una escuela más grande, nomás va a ser otro de los números. Entonces, pues yo publicaba eso y me vendía, ¿sabes? Ahí es donde subes tus videos de pesas, tus videos de tú corriendo, haciendo ejercicios, tus estadísticas, porque pues yo digo que si no tienes Twitter es muy difícil que los coaches te vean. Oye, tengo una pregunta un poco que son varias preguntas en sí, pero bueno, te la hago y tú me cuentas. Cuando tú me cuentas todo esto, este proceso que es muy de tira y afloja, de yo te enseño esto en redes, así provoco que la gente reaccione más y vengan más entrenadores, esto todo hay que poner la gente tiene que saber que esto lo hacéis con 17, 18 años. Es decir, sois muy jóvenes y yo no sé si tú crees que es un proceso demasiado estresante o que no se tiene quizá la madurez a veces necesaria para afrontar algo que es jugarte tu futuro. Es una cosa, yo creo que desde fuera se ve bastante complicada. Y también te quiero preguntar cómo influye el NIL en todo este proceso también de reclutamiento. Yo no sé si a tu nivel te han llegado a ofrecer cosas de NIL, si lo has visto en otros compañeros, si tú no estabas centrado en eso y te ha venido de otra forma. ¿Cómo lo ves todo eso? Claro, bueno, yo en sí, lo del proceso del NIL, gracias a Dios mis papás me han podido dar ¿sabes? Buena vida, que nunca estaba tanto interesado en el dinero, pero sabía yo, en el internado tenía un compañero que era mi roommate, y él sí tenía muchas ofertas de Arkansas, Clemson, de escuelas Wow. grandes, que él sí llegó al proceso de tener que tener un agente para trabajar eso del NIL, pero hablaba con él y decía, oye, ¿qué escuelas te gustan y eso? Y decía, bueno, en verdad me gusta cómo me trata Georgia Tech, pero Berkeley me quiere dar este dinero y Virginia Tech este dinero, entonces en verdad estoy considerando. Y es lo que pues ya me imagino que en escuelas más grandes, los que tienen oferta de escuelas más grandes, ¿sabes? Siendo un niño de 17 años diciendo que te van a pagar 20,000 a mes, es como que, ala, ¿sabes? Mejor me voy a esta escuela, aunque a lo mejor no te quieran, a lo mejor no te gustó como son, pero pues es dinero que te cambia la vida. Y le dices a un joven que le vas a pagar eso, y pues sí te cambia la mente. Y a mí obviamente no fue a ese nivel de dinero, pero sí tuve unas escuelas que sabía que me iban a poder pagar más, como Memphis, Miami de Ohio, que tenían más boosters y personas que les ayudan con el NIL, pero yo estaba más enfocado en lo de una escuela que me quería a mí como jugador, que es lo que yo buscaba. Pero sí sé varios momentos que otros de mis equipos pues decían, en verdad, sé hasta unos compañeros que decidieron unas escuelas no porque les gustaba, pero porque pues, les ofrecieron más. Entonces siento que sí es un proceso muy difícil para, ¿sabes? Un niño de 17 años saber dónde va a ser sus 4 años cuando llega lo del NIL, porque pues es dinero, o sea, impresionante. Entonces eso sí está muy difícil. Álvaro. ¿Y cómo estás? No sé si ya estáis un poco metidos en el proceso, lo que puedas contar de esto, pero con la nueva normativa que va a llegar, en Michigan sé que está habiendo incluso alguna que otra demanda nueva y que un poco anula, pero no sé si eso ya a vosotros os ha llegado, os va a llegar, tenéis novedades con la nueva norma, estáis un poco ya mentalizados en la universidad de lo que viene con todo el proceso de fin un poco de lo que es el deporte amateur, ¿no? En el college. Claro. Sí, digo,
sabemos que entre nosotros, en los coaches, lo que él tiene en mente es, nos intenta pagar a todos igual. Digo, a los mayores les paga más que a los demás porque pues ellos están ¿sabes? Han estado aquí más tiempo y eso. Pero él tiene en su mente la idea de que si le pago más, él se va a creer mayor que el programa y eso, entonces intenta mantener iguales, pero lo que sí cambió es la cosa de RepShare, que lo que estás hablando, lo que si la escuela hace $100,000 por un partido, tiene que separarlo, y eso es lo que sí va a cambiar la cosa en Eastern Michigan, porque según lo que yo escuché, va a ser así en como tiers, los que no juegan, que nomás están en la escuela y que de vez en cuando lo tienen en la banca, les pagan cierto, y después están los que siguen en rotaciones, los titulares y los estrella. Todavía no hemos tenido esa plática así como equipo, me imagino que viene pronto, ya cuando empiece la temporada y ya les empiezan a pagar lo diferente cantidades a los jugadores, pero sí, sabes, pero el programa, como el coach lo quiere, es que todos nos sentamos como uno, entonces él nunca ha sido tanto de pagar uno más que otro, pero pues sí es algo que pues te tienes que ubicar y saber que, ¿sabes? Lo tienes que hacer tú o tus jugadores se van a ir a una escuela que lo van a hacer. Entonces, pues sí, pero yo ahorita como de primer ingresos, desde el primer año, intento yo no enfocarme tanto en eso, sino en sí en trabajar lo más duro que pueda y aunque a lo mejor en mi primer año no me paguen tanto, hacer suficiente en el campo para que en los siguientes años vean mi nivel y lo que importa este equipo para a lo mejor de ahí subir. Oye, Héctor, para ir cerrando ya, que sé que te estamos robando mucho tiempo. Álvaro, una fricada mía, a ver si Héctor nos puede ayudar. Easter Michigan sale en el videojuego de College Football, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Héctor sale en el videojuego. Te vas a ver ahí, ¿no? No sé si Es eres lo, mucho de jugar o no, Héctor, pero oye, a mí me haría bastante ilusión, no sé a ti. sí, es lo que yo espero es que sí. Sé que Eastern Michigan es parte de, pero debido a que pues hay muchos jugadores y hay muchas escuelas, sé que unos de primero ingreso a veces no los ponen. Espero yo no ser uno de esos, espero estar en el juego y tenerme ahí, porque a lo mejor uno no lo ponen al principio y hasta que se actualice el juego otra vez, los ponen. Entonces, yo estoy con la idea que sí voy a estar, ya debido a lo que nos fuimos de 150 a 105. Ahí está la ilusión y ya estoy hablando con el que se encarga de eso, preguntándole. Y estoy ¿Hay intentando. una persona que se encarga de esto dentro del staff o cómo va? Sí, como el que se encarga de las cosas de Neil, porque pues por estar en el juego te pagan, te dan el juego gratis, entonces el que se encarga de eso, el que les manda el roster, entonces ahí está preguntándole a él cómo están las cosas, él dice que Si te viene una copia, Héctor, es que sabes que estás en el juego, ¿no? sí, es lo que yo espero, sí. Si me llega ese email, sí, pero no sé, no quiero prometer nada porque pues no sé todavía, pero pues espero que sí. Pues Una oye, habrá cosita que estar pendiente. Sí. sobre Eastern Michigan, has comentado y ha comentado antes Paco el tema de Max Crosby, lo has comentado tú también que es tu ídolo. Vas a ser entrenado por el mismo coach que le entrenó a él. ¿Eso para Sí, ti qué significa? ¿Es presión, motivación? ¿Qué significa para ti eso? digo, sí, recuerdo que mi primera cosa que me dijeron es nuestro coordinador defensivo fue el coach de Max Crosby, y era como que ala. Entonces, él ahora ya no es coach de alas, pero es coordinador defensivo y se enfoca más de los linebackers, pero pasa mucho tiempo con nosotros. Cuando veíamos las jugadas después de práctica estaba ahí con nosotros. Cuando yo hacía un error me enseñaba cómo hacerlo bien. Y pues sí es meterte en la mente como que ala, o sea, en 2017-16 le decía las mismas cosas a Max Crosby. Entonces sí pone un poco de presión, pero en verdad sí pone más como que motivación, saber de que este coach ayudó a este jugador a ser el jugador como es. Entonces ya no tengo como que excusas. Si muchos dicen, bueno, nunca tuve un buen coach y eso, pero pues ahora ya no tengo esa excusa de decir eso, ¿sabes? Tengo el coach que hizo el jugador más pagado de la defensa, entonces ahora nomás me toca a mí meterle el extra. Pero sí, no, es un súper honor saber que el mismo coach de mi ídolo
es el que me ayuda a mí. Entonces sí está muy padre eso. Mira, Héctor, que sé que al final te vamos a ahorrar un poco de tiempo. Mira, te invitamos a que cuando acabe la temporada hablemos de cómo fue la temporada allí en Eastern Michigan y demás, pero para cerrar te quería hacer dos preguntas un poco así reflexivas, ¿vale? Te lanzo la primera, que es, ¿qué te gustaría que se dijera de Héctor González cuando acabe su etapa universitaria? Eh, lo que quiero dejar es saber que dejé el nombre de México en alto, el que pude sacar mi nombre, que, sabes, un respeto a Jesús y ellos, pero quiero que el mundo en sí sepa que mexicanos somos más que pateadores, que Está bien, sí, sí. tenemos nivel para ser quarterbacks, corredores, linieros ofensivos. Hay otro mexicano que va a llegar a UTEP, que es línea de tackle ofensivo. Entonces, el poder saber salir de mis 4, 5, 3 años aquí, sabiendo que dejé el nombre de México en alto, no como nomás pateadores, sino como jugadores de americano en sí. Y la otra es, ¿qué le dirías a ese chaval de México, de cualquier otra parte del mundo, que no es Estados Unidos, que sueña con llegar al college o a dedicarse de manera profesional al fútbol americano, pero que cree que a lo mejor es imposible o que no se puede si no es estadounidense? Claro, yo diría que ningún sueño es muy grande. A mí me decían lo mismo, que no iba a llegar a este nivel debido a mi nacionalidad, debido a como que soy mexicano y no estadounidense, que ninguna escuela va a querer tener ese riesgo de tener un extranjero aquí. Yo les quiero que sigan trabajando. Los coaches de la universidad tienen dinero para poder ver. Ahora nomás es en ti ser el mejor jugador que puede ser, tomar Twitter, como dije, para tú, como a lo mejor no estás jugando en las escuelas de allá, tú tomar la iniciativa para tú contactarlos a ellos y saber que, ¿sabes? Yo soy uno de muchos que lo hicieron, pero ningún sueño es muy grande, aunque no seas pateador, eh, los coaches, si tienes buen nivel, te van a querer. Entonces, ningún sueño es muy grande, seguir trabajando y tener la cabeza arriba y siguiendo tu sueño. Pues Héctor, muchas gracias. Te seguimos muy de cerca esta temporada en Eastern Michigan. Gracias. Esperamos que vaya muy bien. Por cierto, acabo de leer una noticia, que esto no lo sabía yo, no sé si la gente lo sabía, que el año pasado te daban $600 y una copia del juego por estar. Este año son 1.500. Sí, O sea, que no está nada mal tampoco. sí, no, Así sí, subiendo. que nada. Que tengas suerte. Oye, si estás en el juego, te garantizo que Álvaro va a jugar con tu personaje. Y yo sí lo tengo también. Álvaro, es que tú has comprado la versión esta adelantada, ¿no, Álvaro? Que llega antes de tiempo. Sí, yo tengo problemas con el college football y si me das un juego para poder jugarlo que menos, más todavía. Ahí nomás, en sí, como soy novato, a lo mejor me ponen overall de 50, también nomás me subes. Bueno, pero eso sirve de motivación, ¿eh? Para que el año que viene a lo mejor digas, de 50 a lo mejor paso a 75-80. Claro, sí, no, obviamente. La historia del Khalil Mack, el jugador, ¿sí sacan Khalil Mack? Sí, sí. Él, cuando él jugó en Buffalo, su número era como 47, 50 y algo, porque ese Wow. era el overall que le dieron. Entonces, a lo mejor, ¿sabes? Él usó como motivación y ahora donde está, entonces, obviamente, sí, saber que a lo mejor ahorita, porque no saben cómo soy, me tienen en un 50, pero después de temporada, saben, sacar mi nombre para que me suban. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que puedas hacer. Gracias. Héctor González, gracias. Gracias por recibir la invitación del Capologis y por estar aquí. Y nada, que hablamos a final de temporada, que seguro que hay mucho que comentar. Gracias, Héctor. Perfecto, muchas gracias.